Bienvenidos. Recuerden siempre que ponemos esto para siempre recordarles cuáles son las páginas web donde nosotros estamos en las redes y que usted puede usar como un tratado electrónico hoy en día. Puede oír en diferido lo que un servidor y otros exponen acá, y también puede ser de bendición a otras personas. Así que tenemos ahí el versículo de este mes que está en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5. Y podemos leerlos juntos, este versículo. Allí, si usted no lo puede alcanzar a leer desde allí, puede usar su Biblia. Pero vamos a leerlo todos. Dice así la palabra de Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. El domingo pasado estábamos hablando un poco acerca de este flagelo, esta enfermedad mental, esta situación que es muy común, que es el afán, ¿verdad? O la ansiedad. Y veíamos algunos ejemplos de ellos en la Biblia. En sí no es pecado, y usted no está en pecado si tiene ansiedad. Pero si la deja pasar y se convierte en algo crónico, hay algo extraño allí. Pueden ser que sean cosas fisiológicas, pero muy seguro que es que sea nuestra mente. Hemos dejado de pelear en nuestro espíritu, hemos dejado la palabra de Dios, porque allí encontramos ánimos. El apóstol habla acerca de esto, pero también el salmista, los hijos de Coré, en el Salmo 46, él podía decir: ¿por qué te angustias? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y él respondía basado en la palabra de Dios. Dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Así que hoy quiero ir un poquito más y quiero seguir hablando acerca de la ansiedad, ¿verdad? Pero vamos a tomar un personaje bíblico para ver qué nos enseña la palabra. Y la ansiedad, hermanos, nosotros tenemos múltiples razones para la ansiedad. Y me gusta esta figura que encontramos allí, el señor Afán, ¿verdad? Donde parte de la ansiedad que hoy en día se tiene es acerca de la ansiedad de la seguridad y protección. Y no es para menos, porque la seguridad está en niveles rampantes hoy en día. La salud y las riquezas, a veces la gente se afana demasiado por la salud y las riquezas. Y otra vez, estas son cosas buenas. El asunto es que todo extremo es dañino. Temores, fracasos y adversarios. El temor sencillamente es algo que pudiese ocurrir, pero también que jamás pudiese ocurrir. Y nos tiene entre tanto en zozobra y nos hace tener problemas de salud. Fracasos, adversarios, familia, amigos, futuro. Gente que se anhela o se afana demasiado en qué voy a comer, cómo voy a sobrevivir. Y no nos olvidamos que en la palabra de Dios nos dicen que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, cuando dice estas cosas, haga el favor de leer el contexto. Parte de esas cosas es el vestir y el comer. Si usted se ocupa de las cosas del Señor, en la divina economía Dios se ocupa de usted. David decía: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero también las responsabilidades, otra vez, ¿son correctas las responsabilidades? Por supuesto que sí. El Señor nos habla de ser responsable, inclusive de nuestra familia. Y nos dice que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo, porque ha negado la fe. Así que la responsabilidad es buena. El asunto es cuando la tomamos como un afán tan grande que podemos dejar de enfocarnos en las cosas verdaderamente correctas. También los problemas personales, presiones, lugares, son parte de, y tal vez usted puede identificarse en su trabajo,
en la familia, en el relacionamiento, en su diario vivir, en su economía, usted se deja llevar por el afán y olvida, porque nosotros no podemos tener nuestro corazón en dos lugares a la vez. Eso lo dice el mismo Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos enfocados en un problema, ¿sabe qué? Nosotros estamos perdiendo la vista en aquel que está por encima de los problemas, que es el Señor Jesús. Amén. El afán o la ansiedad es un término bíblico, aparece muchas veces en la Biblia. En griego es merigma, que significa ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente y lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. En el pasaje que vamos a ver hoy, esa palabra tiene una traducción que quiere decir arrastrar. Es interesante, porque el afán y la angustia no hace más que arrastrarte del lugar donde tú debes estar cuando te desenfocas. Un caso bien exagerado de un afán y una angustia fue de Pedro cuando estaba sobre las aguas. Él tenía la fe inicial: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y empezó a hacerlo. Pero dice la palabra de Dios, y esto lo hemos dicho muchas veces, pero es un ejemplo clásico. Al ver las grandes olas y el viento alrededor de él, comenzó a hundirse. Y es que él se desenfocó. Tenía al Señor, el poderoso Dios, enfrente de él, pero él no tenía, digamos que un ojo aquí y otro allá. No tenía estrabismo, no podía hacer eso. Él ver las grandes olas, él se desenfocó en el Señor. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse. Así es con nuestro afán. Cuando quitamos la mirada de lo importante que es el Señor Jesús, empezamos a hundirnos. Ahora, cuando vamos a leer, debemos hacer la aclaratoria de que el afán muchas veces se usa en términos positivos. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, donde el apóstol habla acerca de la iglesia y de los miembros de la iglesia, él habla al final y dice: sino que los miembros todos se preocupen, se usa esa misma palabra, o se afanen los unos por los otros. En 2 Corintios 11 y 28, el apóstol Pablo hablaba de todas las vicisitudes que había pasado en el ministerio. Y él decía al final se agolpa sobre mí cada día la preocupación o la angustia por las iglesias. Era un apóstol que había sembrado las iglesias, había dejado gente responsable allí en cada iglesia, ancianos y pastores. Sin embargo, él todavía tenía la preocupación, porque teniendo ancianos, pastores o líderes, había que estar parpereándolos, había que estar guiándolos, había que estar llamándolos, había que estar educándolos. Hermanos, y los hombres somos falibles. Muchas veces tenemos nosotros mismos líderes que nosotros mismos fallamos como líderes, pero gracias al Señor que esta es una carrera no de tiempo, es una carrera de longitud, es una carrera de que al final, como la luz de la aurora, seremos perfectos cuando la luz llegue. Y el apóstol Pablo lo decía, el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede decir que es perfecto, sino cuando el Señor Jesús nos venga a rescatar. Pero mientras tanto, nuestra carrera debe ser ascendente y olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está delante. Cuando el apóstol Pablo habla de Timoteo en Filipenses 2 y 20, y lo vimos en el estudio, él se refería a Timoteo como un buen líder que iba a ayudar a los filipenses. Y él decía: pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Ahí está esa palabra, del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Así que normalmente hay también una acepción de la palabra angustia o afán en ese sinónimo en cosas buenas. Pero el Señor Jesús habla del afán como una cosa negativa y dice: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio. Entonces, el ocuparse es una cosa muy buena, hermanos.
Lo malo es preocuparse. Estás ocupándote de antemano de algo que no tienes control. Ocúpate, planifica, que no es lo mismo que preocuparte, ¿sí? ¿Cómo afecta esto el afán en nuestra vida diaria? Bueno, puede causar estrés, ansiedad, problemas médicos, palpitaciones, angustias, enfermarse de los nervios, y hay un sinfín de cosas que causa, de manera tal que por eso yo he tomado esto como bien importante, hermanos, porque vivimos en una sociedad que es de la noche, de la madrugada hasta la tarde, es constantemente esa actividad, es pensar, es planificar, y uno termina cansado y con ansiedad el día siguiente. ¿Qué va a pasar? A mí mismo me ocurre. Son tantas cosas que a veces digo, Señor, quítame, dame un switch para parar en la cabeza lo que tengo que hacer mañana, porque eso va a traer su propio afán y tú me vas a dar la salida. Así es como se combate, hermanos. Y me viene, pero yo no, Señor, quítame este afán. Mañana veremos y tú vas a proveer. Y son cosas que ocurren al día siguiente. Después, cuando llego a la casa, bueno, el Señor fue conmigo. Qué sabroso sentirse así, porque Él tiene control de todas las cosas, hermanos. Y a veces es que parece que nos olvidamos que el Señor es soberano. El Señor tiene control de tu vida, de nuestras vidas, de que no cae una hojita al piso sin que el Señor lo sepa, de que el Señor cuida del reino animal, de toda su creación. No va a cuidar de nosotros, como dice ese himno, si Él cuida de las aves. Y el apóstol Pablo dice, mire, hermanos, estén afanosos por algunas cositas, pero las demás las filtran. No, ¿verdad? Dice, por nada estéis afanosos, pero no solamente hasta allí, él da una clave. Él dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y aquí es donde nosotros fallamos. Nosotros queremos primero resolver tal y tal cosa. Pero hermanos, a veces nosotros queremos actuar con nuestras propias manos. Inmediatamente voy a resolver, ya va, vamos a parar y vamos a orar, vamos a ponerlo delante del Señor. Fíjate que el apóstol nos dice, por nada estéis afanosos, sino que vayan y denle palazo a todo el mundo y arreglen lo que tienen que arreglar. No, sean conocidas vuestras peticiones. Y no es que Dios no las conoce, sino que Él le gusta, quiere que nosotros le digamos a Él todo en oración. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es una clave también, porque aparte de la oración hay ruego. Quiere decir que a pesar de que Dios sabe mi situación, yo tengo que rogar, Señor, esto es lo que yo quisiera, pero me someto a tu voluntad, pero te pido, te ruego. Y hay cosas que nosotros tenemos que durar toda la noche rogando. Pero fíjese cómo termina. Después de oración, después de ruego, ¿qué viene? Acción de gracias. Y eso es antes de que la cosa se solvente. Quiere decir que nosotros tenemos que tener la fe en saber que lo que estamos poniendo delante del Señor ya fue resuelto. Llamar las cosas que no son como si fueran, porque así trabaja el Señor. Amén. Así que cuando usted tenga esa ansiedad, ruegue, llore, ore, pero dé gracias, Señor, gracias porque tú me escuchas. Gracias porque yo sé que esto va a hacerse. Y no es que se va a hacer como tú crees, va a hacerse según su voluntad, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. ¿Me están siguiendo? ¿O están afanados pensando en otra cosa? Bueno, hermanos, el señor afán tiene muchas cosas que enseñarnos a nosotros. Pero yo quiero que leamos juntos, por favor, allí en Marta. Y yo le puse como título, su afán inútil. Marta, vamos inclusive a ver qué significa su nombre. Y vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? No solamente quedó allí, ella ordena al Señor: dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Señor, bendiga su palabra. Qué ejemplo de amor, de ternura, de caballerosidad del Señor Jesucristo. Pero empecemos diciendo que muchos teólogos dicen, o historiadores, que el Señor iba con sus discípulos, pero luego dice que entró solo, ya sea a esa aldea o a la casa de Marta y de María. No dice aldea, no dice el nombre, porque no viene al caso, pero sabemos por el Evangelio según San Juan que era Betania, porque era la aldea donde estaba la casa de María, de Marta y de otro más, Lázaro, que no se menciona acá porque no viene al caso tampoco. Pero lo cierto es que dice en Juan que el Señor amaba muchísimo a Marta, a María y a Lázaro, su hermano. Los amaba. Tenía una relación muy cercana con ellos. Qué privilegio, ¿verdad? Que Él iba a enseñarles a ellos como ningún rabino jamás podía ellos tener el privilegio de tener en ese momento. Pero fíjense que en las clases de los rabinos de aquel entonces, aunque ellos se sentaban a los pies del maestro, esa era la actitud que tenían todos los discípulos enfrente de un rabino. Pero ellos no permitían a las mujeres hacer esto que ellos hicieron con el Señor Jesús. Y eso nos habla de ese libre acceso, ese privilegio de poder entrar a la presencia del Señor y sentarse a sus pies. Y aún el Señor no había hecho la obra del Calvario, pero su misma presencia, su misma persona nos da una ilustración de lo que es actualmente. El Señor en este momento es nuestro sumo sacerdote, es nuestro mediador, es nuestro intercesor. No hay nadie más. No hay santo, ni San Marcos, ni San Pablo, ni San Jerónimo, ni son nadie, ni María tampoco. La Biblia nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Y en el libro de Hebreos, hermanos, para nuestro privilegio y gozo, dice que el Señor Jesús intercede por nosotros. Él hizo para siempre perfecto a los santificados y Él nos ha logrado una eterna salvación. Y dice que Él vive siempre para interceder por los suyos. Él vive para interceder por ti y por mí en este momento. No hay nada, ninguna cosa que sea oculta a su presencia. ¿Sabe? No, yo me guardo esto, el Señor no lo sabe ni yo mismo lo sé bien, pues. No, el Señor conoce tu corazón y mi corazón. Y en Hebreos 4 nos dice: antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero ese es un bono que tenemos allí de enseñanza. Pero en el Evangelio según San Lucas, donde hemos leído, esta historia está después de esa parábola del buen samaritano. Y usted lo encuentra en el versículo 30 al 37. Pero esto nos habla de la correcta relación que nosotros debemos tener para con los demás, ¿verdad? Pero recuerden cuál es el más grande mandamiento de todos. ¿Cuál es? Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu cuerpo, tu corazón, etc. Y como a ti mismo. Sí que tenemos como un poquito invertida la cosa acá, pero primero tenemos un ejemplo perfecto de quién es mi prójimo. Ahí estaba. ¿Quién es mi prójimo? Todo aquel que está al lado de ti, que necesite ayuda, ese es tu prójimo. Es el deber nuestro y a veces nuestra
pompas, nuestra posición, como aquel sacerdote que bajaba de Jerusalén a Jericó, como aquel levita que también tenían puestos religiosos delante de Dios, fallaban miserablemente en cumplir el primer y gran mandamiento. Pero el Señor lo enseñó. Luego aquel samaritano que iba de camino, él no dudó en hacer el bien. Ese es su prójimo. Pero aquí encontramos entonces la otra parte es que Marta, ella se enfocó en otras cosas y aunque pensaba que estaba sirviendo a Dios, estaba amando más el servicio que el Señor a quien debía servir. ¿Sí me explico? Entonces estaba fallando en amar al Señor, su Dios, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, porque estaba haciendo algo más para tener la casa limpia mientras el Señor estaba allí y estaba olvidando la buena parte que María sí la tomó en cuenta. Pero a ese punto quiero llegar. Es en las prioridades, hermanos. Y usted puede encontrar en las redes cursos y ahora le llaman coaching, ¿no? De cómo poner tus prioridades en orden. Y eso a veces está como que se están metiendo en mi vida. Pero ¿quién va a decirme a mí cuál es mi prioridad como cristiano? ¿Cuál es mi prioridad, hermano? ¿Alguien me va a venir a enseñar? Si yo tengo la palabra de Dios. Es buscar primeramente al Señor, su justicia, su reino, todas las cosas que pertenecen al Señor. Lo demás, despreocúpate, va a venir por añadidura. El salmista David decía, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Y eso lo hablamos el domingo pasado. Él tenía una cosa que tenía en mente y tenía que ver con las cosas de Dios. Con la primera parte de ese mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, etc. Y él decía, esta cosa que he demandado a Jehová, esta buscaré. En otras palabras, esa es mi prioridad. Toda mi vida voy a estar buscando las cosas del Señor. Hermanos, y una pregunta de reflexión a nosotros, que domingo tras domingo escuchamos la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios no nos transforma y si nosotros no actuamos de lo que oímos, estamos calentando sillas. Estamos calentando, bueno, decían calientabancos, estos no son bancos. Calentamos sillas. Porque nos entra por aquí, nos sale por acá. Escuche otra vez, ¿cuál es nuestra prioridad delante del Señor? Hasta servir en la iglesia, eso no es la prioridad. Es servir al Señor, que aunque para hacerlo tengas que hacer servicios en la iglesia, pero es distinto. Hermanos, esa cosa buscaré. Él la tenía como propósito y a eso apuntaba. Poner una meta delante del Señor. Yo puse mi meta, Señor, yo no sé cómo servirte, cómo te puedo servir. Pues estando en una iglesia, tú puedes aprender, porque resulta que la escuela, la universidad de un cristiano es la iglesia. Es un diseño divino. Hay personas que dicen, no, yo me quedo en la casa, yo escucho el radio. Y hay muchos hermanos que piensan también que bueno, la iglesia, no voy hoy, no voy mañana. Hermano, te estás perdiendo una tajada de lo que Dios está dando para ti y para su pueblo en ese día. El día que no viniste, se perdió eso, no lo tienes más. Porque aunque lo escuches después, que muchas veces es como se puede dudar de eso, porque los afanes y todo lo demás no te permiten hacerlo, pues pierdes el momento en que lo estamos dando, donde hay una unción que el Señor lo está dando, porque Él dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, y ahí estoy yo en medio de ellos. Pero no solamente eso, hermano, la escuela es la iglesia donde Dios enseña su palabra y el Espíritu Santo capacita a todos los que están allí, te capacita a ti. Hay otra cosa muy importante, que no nos deja estar ociosos. En 2 de Pedro capítulo 1 veíamos el viernes que hay una cantidad de cosas que están en nosotros, empezando por la vida y la piedad. Y usted va a ver una cantidad de cosas que están en nosotros y nosotros tenemos que añadir, ponerla, hacer de nuestra parte. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento del Señor.
Puede ser que un creyente esté ocioso. Cuando está ocioso no tiene fruto, pero fruto en cuanto a las cosas de Dios, pero sí tiene bastante fruto a la carne. Y ahí es donde empezamos entonces a maquinar cosas, tal vez a hablar cosas, tal vez a actuar de una manera que no es consona con lo que el Señor quiere de nosotros, y terminamos teniendo un testimonio o no tenemos bendición ni siquiera para hablar el Evangelio. Sí, hermanos, la salvación no se pierde. La salvación es un don de Dios que jamás se puede quitar porque está sellado con el Espíritu Santo. Pero la bendición y el fruto del creyente puede ser nulo y vivimos unas vidas tristes, expuestas al enemigo que nos arrastre y estamos en tristeza todo el tiempo. Yo no concibo un hermano que esté en comunión con el Señor que cargue una cara de tristeza todo el tiempo. Va a tener problemas, en el mundo tendréis aflicción, pero es porque se está preocupando demasiado y no se está ocupando, porque no está poniendo su foco en las cosas del Señor. El apóstol Pablo dice, también similar a David. David decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. El apóstol Pablo decía, una cosa hago. También en la cosa. ¿Sabe cuál es la cosa que hacía? ¿Se acuerdan? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y es una clave tremenda, hermanos, para la ociosidad. Lo digo en sentido negativo. Es estar siempre pendiente en el pasado. Estar siempre pensando en lo que me hicieron, pensando en los rencores, en las piques, en las espinas, en los rencores que tenemos del pasado. Analicémonos, hermanos. Eso es individual, usted lo puede hacer. Dice, Señor, como decía David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Nadie va a venir a hacerlo por ti. Una ingrediente muy, pero muy hervidero de esa olla de veneno que hablamos la otra vez es estar pendiente del pasado, lo que me hicieron o lo que no me hicieron. Y el apóstol decía, olvida ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta. Ahí está la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y eso es cuando el Señor venga. Pero mientras tanto debemos adorar y amar al Señor. Y no solamente es venir y levantar nuestras manos acá, que es un momento precioso. Yo no sé si ustedes lo sienten, pero yo lo siento. No tendré mucha voz ahorita por esa ronquera que no se me quita, pero yo no me afano en eso. El Señor me lo va a quitar pronto, ¿verdad? Pero hermanos, es una vida de adoración, una vida que muestre que somos olor fragante al Señor. Y no somos olor fragante al Señor cuando estamos ociosos. Cuando dice la Biblia, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Toda injusticia es pecado, toda maldad es pecado, toda desobediencia es pecado. Vuelve, pastor, con lo mismo. Sí, pero tengo que decirlo, hermano. La Biblia dice en Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, por ejemplo. Y es verdad, tenemos trabajos. Pero, hermanos, tenemos que poner nuestra parte. Porque, ¿sabe? El reino de los cielos se hace fuerte y lo arrebatan los valientes. Hay cosas que tenemos que poner de nuestra propia fuerza. Si estas cosas están en vosotros, a esto por esto añadid. Nosotros tenemos que añadir. Ah, pero Dios es el que produce el querer como el hacer. Sí, Dios te lo pone, pero si tú no lo haces, no va a pasar nada, ¿verdad? Porque debemos nosotros tener el compromiso delante del Señor y no dejarnos llevar por las cosas. Lo que hizo Marta, y ahorita lo vamos a ver porque ya hemos hablado de toda la generalidad, es que el sentido de ella estar ociosa, pero sin estar ociosa. Ella creía que estaba sirviendo al Señor y allá y moviéndose y esto y quedaba exhausta y cansada y no pensó en el privilegio que estaba perdiendo de sentarse a los pies de Dios hecho carne. ¡Wow! O sea, todo lo demás pasa, hermanos. Este momento pasará. Nosotros los momentos
hermosos que pasamos en la iglesia, chiquita como somos, son hermosos, son momentos preciosos, donde sentimos la presencia del Señor, donde sentimos que el Señor está bendiciendo, está hablando a nuestro corazón, y llegamos a nuestra casa, Señor, wow, yo tengo que cambiar en esto, tengo que hacerlo, pero no se quede allí, tiene que hacerlo realmente. Hermanos, predicamos el avivamiento, la Biblia nos habla de hacerlo, porque cuando estamos predicando el avivamiento y empezamos a hacerlo, pues vienen de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Señor manda el avivamiento cuando nosotros queremos que haya el avivamiento. Amén. Pero no va a ser si estamos pensando en cositas, en detalles, en esto, en cuál es más importante. Ahorita mismo, hermano o hermana, hágase usted la pregunta: ¿cuál es mi prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Y diga, si usted tiende a decir, bueno, es el Señor. Hasta que al final usted dice, bueno, es esto y esto. No, pero es el Señor. Pues trabaje en esa meta de ser Dios su prioridad. Y el Señor va a bendecir. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él te dará las fuerzas. A Jehová he puesto delante de mí, por tanto no seré conmovido. Te lo garantizo, hermanos, es así. El enfoque de David estaba en contemplar y meditar la belleza del Señor. Le decía que esté en la casa de Jehová todos los días. Y el apóstol Pablo, que pueda conocer más a Cristo. Esas son las prioridades de dos grandes hombres, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Y el Señor nos lo dijo: busque primeramente las cosas de Dios, el reino de Dios y su justicia. Y olvídate de lo demás vendrá por añadidura. ¿Sí? No me malentienda, hermanos. Nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios, el cuidar a nuestra familia, pero tiene que estar todo en la dirección del Señor. Amén. Esta historia no aparece en ningún otro de los evangelios. Está bien específica en el evangelio de Lucas y no aparece en los demás. Dice que esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies oía la voz del Señor. María demostró la actitud de un verdadero creyente. Ella, el Señor definió a un verdadero discípulo como en Lucas 6:47, aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Ahora, aquel que viene a mí y no oye las palabras, o aquel que viene a mí, oye las palabras y no las hace, no es tampoco el discípulo del Señor. Así que tenemos unos primeros pasos, lo estamos oyendo, pero estamos dispuestos a hacerlo, hermanos. Estamos dispuestos a cumplir con lo que el Señor nos está mandando. Esta tiene una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. En contraste con los que llaman Señor, Señor. Estos son los que oyen al Señor, porque hasta saben cómo se llama: Señor, Señor Jesucristo, Diosito, Jesús, el niño, santo niño de Atocha, o lo que sea, como le llaman miles de personas en el mundo que no tienen conocimiento de Dios y quieren tener un vocabulario religioso y no tienen a Cristo en sus corazones. ¿Sabe qué? Hay cristianos evangélicos que están igualitos, porque no leen la palabra, no crecen, están igualitos en el mismo punto hace 10, 15 años cuando creyeron en el Señor. Me da pena decirlo, pero eso ocurre, porque no quieren crecer. Están conformándose y están amoldándose a como el mundo le da. Están opuestos a lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor? No, pero para mí es un sacrificio venir. Yo me paro a las 3 de la mañana todos los días. Ay, venir. Es un sacrificio. Es un sacrificio. Pero ¿sabes qué? Jesús lo vale. Sí lo vale. Y Él te va a bendecir. Y dice, si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice más, no os conforméis a este siglo. No te amoldes a la concavidad de este mundo.
sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios. Conformarse a este mundo es dejarse llevar por este mundo. Yo actúo como el mundo me pone. Yo sigo la misma corriente del mundo. ¿Y sabes qué? Al final estás actuando como uno del mundo. ¿Quién va a ver en ti y en mí una diferencia que diga, yo quiero ser Jesús? Pero no va a decir, yo quiero un Jesús que está mezclado junto con el mundo. No hay santidad, no hay compromiso. Y una de las cosas que nosotros estamos orando, hermanos, bastante, es que el Señor nos dé compromiso. Nos dé compromiso. Nos dé compromiso con el Señor en esta iglesia. Hermanos, si el Señor lo puso en esta iglesia, trabaja en esta iglesia, comprométase en esta iglesia. No esté ni saltando, ni brincando, ni yendo, ni escuchando otras prédicas, porque otra vez lo digo, puede ser que haya, sí, hay muchas buenas prédicas por ahí, hermano, pero usted no está su mente acá. No está su mente acá. Y usted ha sido puesto en este lugar para trabajar en este lugar y no para no criticar ni recordarse de otras iglesias donde usted estuvo. Esa iglesia ya no está. Olvídense lo demás. Olvídense de eso. Usted está en esta iglesia y si ve muchas cosas que no le gustan, pues ore al Señor. Ore al Señor. A lo mejor el Señor le dice, mira, eso no es la iglesia para ti. Yo no quiero que le diga eso. Pero a lo mejor le dice, siga orando para que el Señor ayude al pastor, ayude al equipo, ayude a la iglesia. Sea usted parte del cambio. Es como los jefes dicen cuando uno va a ellos. Jefe, mire, ¿eres tú parte del problema o parte de la solución? Los dos. No puedes ser parte del problema y parte de la solución. Y si lo eres, ya tú estás trayendo la solución, ¿verdad? Pero hermanos, si me explico lo que quiero decir, debemos tener compromisos de sentarnos a los pies del Señor en la sencillez de donde Él nos ha puesto. Así de sencillo. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose al Señor le dijo, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero solo una cosa te es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál fue el problema de Marta? Las prioridades las tenía erradas. Eso es, escuche, las prioridades las tenía erradas. ¿Es posible que nosotros como creyentes tengamos las prioridades erradas? Claro que sí. No, yo hago esto y hago esto para el Señor si es que me da tiempo. Estás errando el blanco. ¿Y sabe cuál es el concepto o la definición errar el blanco en la Biblia? ¿Quién lo sabe? Pecado. Pecado es errar el blanco. Así que las prioridades tenemos que ponerlas, hermano. El Señor permita que después de esta palabra no se quede aquí. Ay, hablamos de Marta. ¿Y qué dijeron? De María. No, o sea, ¿qué hay detrás? ¿Qué aprendimos? ¿Qué compromiso tenemos? ¿En qué nos ha transformado esto, hermanos? En la gloria sea para el Señor, pero estos mensajes no vienen así que voy a hablar hoy. El Señor lo pone en nuestros corazones y cuesta, quiero decirle que me cuesta, a mí me cuesta ser pastor, me cuesta prepararme para la palabra de Dios. Me drena, me cansa, me humilla. Porque yo digo, ¿por qué entonces prepararse? Estar toda la noche, la madrugada, en la semana pensando y no tener una transformación, una respuesta de las personas. Porque no soy yo, es el Señor, pero es la palabra. Por eso yo evito mucho hablar de uno, es hablar la palabra que está aquí. La palabra que está aquí es la que nos transforma. Pero mire la prioridad de Marta, cuando están desenfocadas, se pone necia e irrespetuosa e irreverente, hasta iracunda, agitada, frustrada, hasta que por fin salió lo que tenía por dentro. Exasperada, después se acercó al Señor y le interrumpió. El Señor estaba enseñando la palabra, el Dios hecho carne estaba enseñando la palabra y ella le interrumpió. Ella le interrumpió.
Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? De paso hay como una envidiecita allí, ¿verdad? Mi hermana está allí y yo estoy aquí faja. Cónchale, Señor, ¿no ves? No te da cuidado. En otras palabras, ¿no te importa que ella esté ahí sentadita y yo dando vuelta como una loca aquí? ¿Hasta dónde llega esa parte, esa irritación, ese enojo, perder el control y hacer una acusación irreflexiva cuando estás ocupado en las cosas que no son del Señor? ¿Sí? ¿Vieron? Yo me puedo volver irreflexivo, iracundo, pierdo el foco y soy irrespetuoso hasta con el mismo Dios. No, yo estoy molesto con el Señor porque yo iba a comprar eso y alguien más lo compró. O sea, ocurre así, hermanos. No hay manera, no hay forma. Dios es el creador, es el Dios amable, es el Dios Padre, el amoroso. Y cuando nosotros amamos a nuestros hijos de tal manera que somos capaces de dar nuestras vidas por ellos, ¿cuánto más Dios los ama más? Dios nos ama más que eso. Cuando le dice al Señor Jesús, Señor, ¿no te da cuidado? Estaba hablando aquel de quien se dice, por ejemplo, en Éxodo 34, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y yo no sé cuántas, más de 30 veces en los Salmos, Jehová es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y después las cartas nos dicen que Dios, nuestro gran Dios y Salvador, el que es rico en misericordia, ella estaba hablándole a él diciendo, no te da cuidado. Una tontería, pero el Señor es tan amable, tan paciente que le dijo, Martica, prácticamente. En vez de echar la ansiedad al Señor. Mire, una cosa buena que podemos decir de Marta, ¿verdad? No dudamos que ella sea creyente, pero ella se enfocó mal. Y está afanada en otras cosas que no eran. Y nosotros tenemos ese riesgo. Pero una cosa buena que podemos decir de ella es que en esa disputa de ver a su hermana ahí sentadita con su cabello largo y embelesada oyendo la palabra del Señor, ella no fue a reclamar, mira, chachafloja, párate de ahí, ¿verdad? Ella fue al Señor y eso es una cosa buena. Se acercó al Señor con sus cuitas, aunque mal enfocada, lo que sea. Y esto nos dice, hermano, que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No tengas miedo. Ahorita lo dije desde el punto de vista humano, que ella fue irreflexiva, irrespetuosa, porque perdió el foco. Pero nosotros podemos llorar delante del Señor, podemos manifestar nuestras cuitas, llorar delante de Él por las frustraciones que tenemos. Pero veamos la palabra, porque ahí nos va a decir el carácter verdadero de Dios. Y el Señor le dijo, no la regañó, pero sí la exhortó y le dijo, Marta, estás afanada en muchas cosas, pero tu hermana sí ha escogido la buena parte. ¿Cuál era esa buena parte, hermano? La buena parte es servir al Señor, dejarnos en su presencia y oír la palabra y dejar que ella nos transforme. Amén. Entonces, veamos aquí, número 1, la importancia de recibir a Jesús. Jesús iba por el camino y ella la recibió en su casa. Eso nos habla de la salvación. Nosotros somos salvos porque recibimos al Señor Jesús. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es una condición fundamental. Ella le recibió en su casa. Nosotros hemos recibido a Jesús, pues tengámosles como nuestro huésped, no solamente huésped, como el Señor de nuestras vidas. Lo que sucede es que a veces como creyentes hemos recibido al Señor, nadie lo duda. Y los viernes estamos hablando de eso, muy interesante, de hecho, lo que hermanos están trayendo. Pero puede ser que tengamos al Señor como huésped y eso está malo. No solamente es huésped, Él debe ser nuestro Señor. Un huésped, tú lo tienes en tu casa y le dices, mira, aquí a las 10 de la noche cerramos, se sirve comida a las 7 y se lava los platos. ¿Tú le das órdenes? Bueno, algunos no. Otros le dan órdenes. Tú tienes que hacer eso por los huéspedes. Bueno, ese es otro asunto. Pero el Señor es nuestro Señor, el dueño de nuestras vidas. Y a veces nos olvidamos que Él pagó por nuestro rescate y Él es nuestro dueño, nuestro Señor. ¿Qué vamos a hacer con eso, hermanos? Es obedecerle.
Importancia de oír a Jesús. Segundo, esta tenía una hermana que se llamaba María, sentándose oía su palabra. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tenemos que aprender del Señor que su yugo es fácil y ligera nuestra carga. La palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Número 3, no perdamos el foco, mis hermanos. Marta se preocupaba por muchos quehaceres. Hay quehaceres, hay demasiados, pero no perdamos el foco en las cosas del Señor. Ella tenía su propia agenda, ella olvidaba a quién le servía. El Señor es secundario. Entre tú y yo, ¿es acaso el Señor secundario en nuestras vidas? Eso te lo dejo ahí a ti, yo lo agarro para mí. ¿Es secundario en nuestra vida o es el primario? Si es el primario, tiene que demostrarse en tu vida, hermano. Tiene que demostrarse. Esto es peligroso juzgar, ¿verdad? Yo estoy contento por los que estamos acá. Pero hay muchos hermanos que están trabajando, tal vez, no sé, están en otro lado. Pero yo me pregunto, si no vinieron por otro, porque llegó un familiar, una cuestión, ¿es el Señor prioritario en sus vidas? Ahora, tendrá sus razones que el Señor sabe cuál es. Y el Señor dirá, ¿verdad? Pero yo tengo que tener una razón de peso para no congregarme el domingo, porque el Señor es mi prioridad. Amén. Si yo estoy equivocado, por favor, venga a mí. Y yo me siento ahí y bajo la cabeza. Por favor. Pierde el balance, se llena de amargura, se vuelve quejambroso. Eso no nos pasa a nosotros, ¿verdad? Reprende al mismo Señor, le ordena. Bueno, eso se ve ya una distorsión en algunas iglesias por ahí. Te ordeno. ¿Quién eres tú? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. 3. Seguimos con lo positivo. Ella fue directo al Señor y no llevó la queja a su hermana. Eso es muy bueno. ¿Tienes queja contra mí? Siéntate allí y me lo dice, por favor. Pero ora al Señor. Ora al Señor. Si yo tengo alguna queja, yo tengo muchas quejas. Pero pregúntame a un hermano de aquí cuántas veces he ido yo a reprenderlo. Y tengo que hacerlo porque resulta y tal. ¿Qué pasa? Que yo soy responsable delante del Señor por ustedes. ¿A mí me van a pedir cuenta? Eso es lo que se llama ser pastor. Y yo siempre lo pensé de los pastores, de verdad, buenos pastores. Pero resulta que sí, también estoy metido. 4. El Señor reprende, pues nos ama. Le llama 2 veces. ¿Por qué le llama 2 veces, hermano? Tu nombre. Imagínate que el Señor lo está diciendo ahorita. Gilberto, Gilberto. Cuando nuestros padres nos iban a formar un lío, a regañar. Gilberto, me decía a mí por doble. Gilberto Antonio, Gilberto Antonio. Ay, papá, 2 veces. El Señor quiere hacernos reflexionar esta mañana porque podemos tener mucha Martica aquí dentro. Amén. Él quiere que seamos más Marías adentro. La honra no es para Él que estemos turbados y afanados. Y por último, importancia de escoger la buena parte. El apóstol decía, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Que ese sea nuestro cantar, que ese sea nuestro deseo, que todo lo demás no importa, hermanos, con tal de tener el conocimiento y la gloria dada al Señor, tener a Cristo. Yo sé que usted tiene a Cristo, pero tenerlo para ti, que tus enseñanzas permeen tu vida, que te haga tener fruto, que te haga crecer. 1. Importancia de recibir a Jesús. Si no tienes a Jesús, hoy es el tiempo aceptable. Puede ser que vivamos una vida engañada y no somos salvos, no hemos recibido a Jesús, pero también como creyentes hemos recibido a Jesús, pero no le tenemos como Señor, sino como huésped. 2. Importancia de oír a Jesús. Si este está hablando en esta mañana, hermano, actúa y no dejes que pase este momento y que el enemigo tome la buena palabra que cayó en buena tierra. 3. No pierdas el foco. Enfócate al Señor. Enfócate puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Enfócate en el Señor. 4. Él nos reprende. Sí, Él nos reprende. ¿Por qué? Porque Él reprende a todo aquel que toma por hijo. Y importancia de escoger la buena parte.